quinto grado de secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Hola chicos, y el programa de hoy tratará sobre matemática. Hola doctora Problemas, qué sorpresa. Veo que viene del mercado. Hola Mario, no vengo del mercado. Estas verduras y hortalizas son del pequeño huerto que tengo en mi casa. Traje algunas para ti, para contribuir a tu alimentación. Muchas gracias. Qué buena idea tener un huerto en casa. Se debe ahorrar bastante dinero. Así es, y no solo eso. Tengo la suerte de poder comer verduras frescas todo el año. Ahora que lo dice, en nuestro país no todos tenemos la misma suerte de poder consumir verduras frescas todo el año. Muchas personas de las regiones altoandinas sufren de heladas y friajes que afectan su producción agrícola y ganadera. Eso genera problemas de alimentación. Correcto. En épocas de heladas, las temperaturas son tan bajas en las regiones altoandinas que no pueden crecer verduras ni hortalizas. Lo que además causa problemas en la alimentación de la población, que necesita, como todos, estar nutrida adecuadamente. ¿Recuerdas que hace poco vimos lo que son los fitotoldos? Los fitotoldos son invernaderos, es decir, son estructuras protegidas externamente por plástico para proteger a las plantas del frío o la lluvia. ¡Claro! Había olvidado que una vez estuve dentro de un fitotoldo. Recuerdo que la temperatura era cálida y húmeda. ¿Sabes por qué? Porque el plástico que lo recubre tiene la capacidad de retener mejor el calor y la humedad. Por ejemplo, los tomates no resisten las heladas, pero pueden cultivarse en fitotoldos. Los fitotoldos presentan una solución innovadora para que las poblaciones altoandinas puedan consumir verduras y hortalizas en las épocas de heladas. Y para profundizar más sobre el tema, nos conectamos con nuestra profesora Brenda Vélez. Buenas tardes, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa. Buenas tardes, chicas y chicos de la promo 2021. Hola Mario y doctora Problemas. Estoy feliz de participar en el programa. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Gracias, profesora. Con su ayuda vamos a determinar cuál es el presupuesto para construir fitotoldos para el manejo y control de cultivos en las zonas altoandinas. Muy bien, empecemos. Cuando construimos un fitotoldo que nos asegure producir cultivos durante todo el año, debemos tomar en cuenta varios aspectos. ¿Nos podría explicar al respecto, profesora? Claro que sí. En primer lugar, debemos considerar el lugar y la orientación de la estructura. Que sea firme, hermética y bien construida. Las cubiertas deben ser de policarbonato de alta calidad, como por ejemplo las llamadas agrofil. También hay que considerar el volumen de agua para el riego de los cultivos, así como tener un adecuado control de la temperatura. ¡Perfecto! Ahora que ya sabemos lo que debemos tomar en cuenta al momento de construir un fitotoldo, empecemos con la primera situación. Pobladores de la comunidad altoandina de Colpa van a construir un fitotoldo. Luego de conocer las condiciones para su construcción y el cultivo de las hortalizas dentro de este, han decidido implementar esta solución tecnológica, que va a tener forma de túnel. Saben que es de fácil construcción, de bajo costo y rentable, ya que asegura los cultivos de diversas especies por varios años. Todo dependerá del cuidado y mantenimiento aplicado a estas infraestructuras. Dicho fitotoldo se va a construir en un terreno de 5 metros de ancho, 12 metros de largo y 2,5 metros de alto. La construcción de este tipo de fitotoldos se muestra a continuación. Veamos cómo vamos a construir el fitotoldo. Paso 1. Armado de la superficie del fitotoldo en forma de túnel. Primero, instalar la base de la estructura del fitotoldo con listones de madera en todo el perímetro. Segundo, colocar varillas de fierro de 0,5 metros de largo en el perímetro para sostener los tubos de PVC. Tercero, insertar los tubos de PVC en las varillas de fierro para dar la forma de un arco. Cuarto, fijar los tubos de PVC a la base de madera del fitotoldo. Ahora vamos con el paso 2, armado de la cara anterior y posterior del fitotoldo.
Se deben colocar los listones de madera de la cara anterior y posterior de la estructura. Se observa que los listones en forma horizontal miden 0,95 metros, 0,5 metros y 2 metros. Y los listones en forma vertical miden A, B y C metros. Fijar los listones de madera de ambas caras a la base del fitotoldo. Luego, amarrar los tubos de PVC de toda la estructura. Y finalmente, supervisar que la estructura esté terminada y asegurada, con el propósito de que tenga duración por varios meses. Se debe tener un control de la calidad del material que se va a utilizar para el recubrimiento del fitotoldo. Es decir, ver que sea durable y que tenga una buena transmisión de luz solar a la parte interna de la estructura. Para ello, se va a usar el agrofil, conocido como película plástica para invernaderos, que proporciona grandes beneficios a los cultivos del sector agrícola. El uso de este material en la agricultura permite obtener más cosechas en menor tiempo, proteger los frutos ante las bajas y altas temperaturas, reducir el consumo de agua y utilizar de manera más eficiente los terrenos. En consecuencia, el uso de este material en los fitotoldos contribuye a una mayor eficiencia y productividad en el sector agrícola. Ahora vamos con el paso 3. Recubrimiento total del fitotoldo con agrofilm. Se debe cubrir toda la superficie cilíndrica del fitotoldo con agrofilm. Cubrir la cara anterior y posterior del fitotoldo, que tiene forma semicircular. Luego, asegurar el agrofilm en los listones de madera de la base. Y finalmente, supervisar la culminación del recubrimiento total del fitotoldo. De lo descrito, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos metros lineales de listones de madera se necesitan para la base, la cara anterior y posterior? ¿Y cuántos tubos de PVC para construir la estructura del fitotoldo? ¿Cuántos metros cuadrados de agrofilm se necesitan para cubrir toda la superficie del fitotoldo? Para hallar la cantidad de metros lineales de listones de madera que necesitamos para construir la base, se van a realizar cálculos de perímetros y longitudes de figuras geométricas, tales como polígonos regulares y semicírculos, que a continuación presentamos. Para la estructura de la base del fitotoldo se necesita madera de 2 pulgadas por 6 pulgadas por 6 metros de largo para que soporte la estructura que se construirá sobre ella. Además, el terreno donde se instalará el fitotoldo tiene 5 metros de ancho y 12 metros de largo. En ese sentido, hallar los metros lineales de madera que se va a utilizar equivale a hallar su perímetro, que es igual a 2, que multiplica la suma de 5 más 12, lo que resulta un perímetro igual a 2 por 17, y se obtiene como resultado un perímetro de 34 metros. Por lo tanto, se necesitará cubrir 34 metros lineales de listones de madera para la estructura de la base. Para la construcción de la estructura de la base se necesitan aproximadamente 6 listones de madera, ya que esta cantidad, por su longitud de 6 metros, cubre el perímetro hallado. Bueno, ha llegado el momento de hacer un pequeño corte. Volvemos dentro de muy poco con mucho más en Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. ¿Listas y listos para seguir? Pues vamos con todo. ¿Cuántos metros lineales de listones de madera se necesitan para la cara anterior y posterior de la estructura del fitotoldo? Para responder a la pregunta, calcularemos solamente las longitudes de los listones de forma vertical, ya que las medidas de las longitudes de los listones en horizontal ya se conocen a partir del paso 2 mencionado líneas arriba. Del gráfico trazamos el segmento OA, que es igual al radio, que mide 2,5 metros, que al unirlo con los extremos de los segmentos BO y BA, que tienen como medida 1 metro y A metros respectivamente, se forma un triángulo rectángulo OBA. Hallamos la longitud del listón A en el triángulo rectángulo OBA, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que A al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2,5 al cuadrado, que resulta A
al cuadrado más 1 igual a 6,25, de donde a al cuadrado es igual a 5,25 y que al extraer la raíz cuadrada se obtiene que a es igual a 2,3 metros. Ahora, hallamos la longitud del listón B en el triángulo rectángulo OED, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que b al cuadrado más 1,5 al cuadrado es igual a 2,5 al cuadrado, que resulta b al cuadrado más 2,25 igual a 6,25, de donde b al cuadrado es igual a 4, y que al extraer la raíz cuadrada se obtiene que b es igual a 2 metros. Hallamos la longitud del listón C en el triángulo rectángulo OQP, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que C al cuadrado más 2,45 metros al cuadrado es igual a 2,5 al cuadrado, que resulta C al cuadrado más 6 igual a 6,25, de donde C al cuadrado es igual a 0,25, y que al extraer la raíz cuadrada se obtiene que C es igual a 0,5 metros. Para responder a la pregunta, ¿cuántos metros lineales de madera se necesita para hacer la estructura? Recordaremos que para la construcción de la cara anterior, que tiene forma de semicírculo con centro O, se utilizarán 5 listones horizontales al diámetro del semicírculo, cuyas medidas son las siguientes: 2 de 0,95 metros, otros 2 de 0,5 metros y uno de 2 metros. Así como también 6 listones verticales más que trabajan como parantes de la estructura. Los listones de madera A, B y C, cuyas medidas son A igual a 2,3 metros, B igual a 2 metros y C igual a 0,5 metros. Además, se necesitarán 34 metros de listones de madera para el perímetro de la base de la estructura. Entonces, hallamos el total de metros lineales de madera M de la cara anterior que necesitaremos para construcción. Es decir, M igual a 2 por la suma de A más B más C más 0,95 más 0,5 más 1. Reemplazando valores, resulta que M es igual a 2 por la suma de 2,3 más 2 más 0,5 más 0,95 más 0,5 más 1. Reduciendo las operaciones, obtenemos que M es igual a 2 por 7,25, de donde resulta que M es igual a 14,5 metros de listones de madera. Por lo tanto, como la estructura tiene una cara posterior semejante a la cara anterior, el total de metros lineales de listones de madera para ambas caras es igual a 14,5 por 2. Con lo cual se obtiene finalmente 29 metros en total. Como cada listón completo de madera mide 3 metros lineales, entonces el número de listones completos de madera por utilizar es igual a 29 entre 3, que aproximadamente equivale a 10 listones completos de madera. ¿Cuántos metros de tubos de PVC se necesitan para construir la estructura del fitotoldo? Se necesita saber cuántos metros lineales de tubo de PVC se utilizarán para la construcción del fitotoldo, como se muestra en la imagen. Del gráfico se observa que los tubos de PVC forman los arcos de la estructura cuyo diámetro es el ancho del terreno, es decir, 5 metros de centro O y radio igual a la mitad del ancho del terreno, o sea, un radio igual a 2,5 metros. Cabe señalar que son 16 los arcos que forman parte de la estructura. Para calcular los metros lineales de PVC, trabajaremos en el arco AB, que es la mitad del círculo. El resultado obtenido lo multiplicamos por 16. Entonces, la longitud del arco AB igual a pi por radio, de donde la longitud del arco es igual a 3,14 por 2,5, que resulta una longitud del arco igual a 7,85 metros. Se deben utilizar tubos de PVC de 3/4 de pulgada y de 6 metros de largo. Cabe señalar que para todo el arco de 7,85 metros de longitud,
se necesitará unir o empatar un tubo completo de PVC de 6 metros con otra parte de tubo de 1,85 metros aproximadamente. En la estructura se observa que hay 3 tubos de PVC a lo largo del terreno que cumplen la función de sostener y amarrar los arcos. Con toda esta información hallamos los metros lineales de PVC. Es así que los metros de PVC es igual al número de arcos por la longitud de este, más 3 veces el largo del terreno. Entonces, los metros de PVC es igual a 16 por 7,85 más 30 por 20 y se obtiene que los metros de PVC es igual a 125,6 más 60, de donde finalmente se obtiene 185,6 metros lineales. Para determinar la cantidad de tubos de PVC en la construcción de la estructura, dividimos la longitud total entre la longitud de un tubo de PVC. Por lo tanto, el número de tubos de PVC es igual a 185,6 entre 6, lo que resulta aproximadamente 31 tubos necesarios para la construcción. Para saber cuántos metros cuadrados de agrofil se necesitan para cubrir todo el fitotoldo, identificamos que este tiene una forma cilíndrica. En ese sentido, tenemos que calcular el área total de un cilindro, que es igual a la suma del área lateral más el área de las bases. Para ello, el cilindro tiene una altura igual al largo del terreno de 20 metros y un radio igual a 2,5 metros. Al término del proceso, el área total se dividirá entre 2, ya que se observa una construcción en forma de túnel y es la mitad del cilindro. Luego hallamos el área lateral del cilindro, que es igual a 2pi por radio por altura. Reemplazando tenemos un área lateral de 2 por 3,14 por 2,5 por 20, que resulta un área lateral igual a 314 metros cuadrados. Enseguida hallamos el área de la base, que es igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazando tenemos que el área de la base es igual a 3,14 por 2,5 al cuadrado, que resulta un área de la base igual a 19,63 metros cuadrados. Entonces, hallamos el área total del cilindro, que es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Reemplazando, tenemos que el área total es igual a 314 más 2 por 19,63, que resulta un área total de 314 más 39,26 y se obtiene finalmente un área total del cilindro igual a 353,26 metros cuadrados. Por último, la cantidad de metros cuadrados de agrofil necesario para el recubrimiento del fitotoldo es igual a 353,26 entre 2, lo que resulta una cantidad total aproximada de agrofil de 177 metros cuadrados. Los pobladores de la comunidad altoandina de La Colpa elaboran un presupuesto para conocer cuánto gastarían en la construcción de un fitotoldo, cuyas cantidades y costos se muestran en la tabla. Al respecto, ¿cuánto es el costo total para la construcción del fitotoldo? Se pueden observar en la siguiente tabla la cantidad de material requerido, la unidad de medida y el costo de cada uno de los materiales en soles. Entonces, se necesitan 6 listones de madera de 2 por 6 pulgadas por 6 metros de largo para la base, cuyo costo por cada listón es 40 soles. 10 listones de madera de 1,5 por 3 pulgadas por 3 metros de largo para las caras anterior y posterior, cuyo costo por listón es 8 soles. 31 tubos de PVC de 3/4 de pulgadas por 6 metros de largo a un costo de 11 soles cada unidad. 36 varillas de fierro de media pulgada por 0,5 metros a 2,7 soles por unidad. Un rollo de agrofilm de calibre 10 por 6 metros de ancho por 30 metros de largo a un costo de 250 soles. 1 kilogramo de clavo o tornillos de 2 pulgadas a 10 soles. 32 ajustadores de metal a 1 sol cada uno. Para saber cuánto es el presupuesto total para la construcción del fitotoldo, debemos multiplicar la cantidad de material por el costo. Si observamos la tabla, tenemos que
6 listones de madera por 40 soles hace un costo de 240 soles. 10 listones por 8 soles asciende a un costo de 80 soles. 31 tubos de PVC por 11 soles genera un costo de 341 soles. 36 varillas de fierro tiene un costo de 97,20 soles. Un rollo de agrofil iguala 250 soles. 1 kilogramo de clavos de 2 pulgadas tiene un costo de 10 soles. Y 32 ajustadores de metal tiene un costo de 32 soles. Al sumar todos los costos de cada material, obtenemos un costo total para la construcción del fitotoldo de 1.050,2 soles. Según la información, la estimación del potencial de producción de los cultivos en el fitotoldo se realiza en función de los kilogramos producidos en cada cultivo por metro cuadrado. Es así que, para el primer año se asume que la producción solo alcanza el 50% del potencial, el segundo año el 65%, el tercer año el 80%, y a partir del cuarto año se llega al 100% del potencial de producción, es decir, a su máxima producción. Profesora Brenda, ha sido un gusto tenerla como parte del programa, pero ya estamos llegando al cierre y debemos despedirnos. El gusto ha sido mío. Me hace feliz participar en Aprendo en Casa. Hasta una próxima oportunidad. Estoy segura de que las y los estudiantes de la promo 2021 no tienen ninguna duda sobre cómo determinar el presupuesto para la construcción de un fitotoldo luego de utilizar el manejo y control de cultivos que involucran formas geométricas. Hasta luego, profesora. Una vez más, muchas gracias. Llegó el momento de revisar nuestra ubicación en el camino de aprendizaje. Hoy aprendimos sobre cómo los fitotoldos se han estado implementando en las zonas altoandinas de nuestro país para mitigar el impacto de las bajas temperaturas, a fin de promover la producción de hortalizas, frutales, plantas aromáticas y otros cultivos de difícil manejo durante este periodo, complementando la alimentación con productos de otras zonas que garantizan la seguridad alimentaria de nuestra localidad. Espero que hayan disfrutado este programa, chicas y chicos de quinto de secundaria. Cuídense e investiguen mucho. ¡Chao!